Buenos días, bienvenidos al webinar de hoy. El tema de hoy es calibración de equipo de procesos y nos acompaña el ingeniero Francisco Padilla, director regional de Latinoamérica de Time Electronics. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Espero que les guste mucho este pequeño webinar que preparamos de un tema que está presente en todas nuestras plantas, pero muchas veces no terminamos de comprender. Y es este equipo de procesos. Básicamente los conocemos como transmisores o transductores de diferentes magnitudes. Hay transmisores de presión, de temperatura, de vibraciones, de un sinfín de aplicaciones más. La idea un poco es comprender cómo funcionan estos equipos, cómo se realiza la calibración. Siempre me gusta empezar estos webinars dando una introducción muy general de las preguntas que normalmente hacen en todos los webinars. Entonces, pues voy a empezar con esto. Mi nombre es Francisco Padilla. Soy director regional de Latinoamérica para Time Electronics. Evidentemente he sido capacitado por Time Electronics mucho en el uso de los equipos, pero también en metrología eléctrica, presión, temperatura, torque, etcétera. Tengo capacitación y formación en el Centro Nacional de Metrología y por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación y muchas otras empresas que se dedican a capacitar al personal. Tengo mi base en México, aunque ando viajando mucho, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Time Electronics lleva más de 56 años fabricando equipo de instrumentos de calibración, patrones de calibración. Los conceptos que vamos a revisar en este webinar salen mayormente de la JCGM 200, que es el vocabulario internacional de metrología. Tiene versiones gratuitas ese documento por sí solo, pero también encuentran versiones del CEM, del INACAL, del CENAM, etc. Y para los que están en México, si quisieran tener alguna documentación oficial, pues está la Z055, que la vende el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Son de donde sale todo el vocabulario que estamos utilizando. También recuerden que hay tres tipos de metrología. Legal, que normalmente el ejemplo más fácil que tenemos es pues, esos laboratorios que aprueban a través de organismos como Profeco y una unidad de verificación, las pipas que dispensan la gasolina y cuentan los litros, por ejemplo. Hay metrología científica, que es más desarrollo de métodos, teorías, principios. Lo hace, por ejemplo, el Centro Nacional de Metrología. Y la metrología industrial, que normalmente lo hacen laboratorios de calibración secundarios acreditados. Ahora, aquí aparecen dos figuras importantes que vamos a ver más adelante. Primero aparecen los Centros Nacionales de Metrología, que es quien da la trazabilidad a esos laboratorios secundarios y a la industria. Normalmente conservan patrones primarios y con esos patrones primarios calibran los patrones de otros laboratorios. Este es el mejor ejemplo de la trazabilidad. Aquí está el Sistema Internacional de Unidades, donde se interpretan todas esas constantes de Planck, de Avogadro, etcétera, calibran ciertas pesas de muy buena exactitud y con esas pesas calibran las pesas de laboratorios secundarios y esos laboratorios secundarios, como es el caso de Metrolab, van y calibran los instrumentos de la industria. Esa cadena ininterrumpida de calibración es donde se va heredando esa incertidumbre, es el concepto de trazabilidad metrológica. Es importantísimo esto porque muchas veces en auditoría ahí es donde fallamos todos, ¿no? Y hay otro concepto importante que es estas entidades de acreditación. El Centro Nacional de Metrología, el CENAM, solamente da la trazabilidad, pero quien acredita esos laboratorios son estos cuerpos de acreditación. En México conocemos mucho a la EMA, sabemos que un par más, CIAC y MAC, Mexicana de Acreditación. También ya tiene mucha presencia Perry Johnson y hay muchas. Ahora, todas estas entidades de acreditación tienen un tratado de, bueno, no todas, la mayoría tiene un tratado de reconocimiento mutuo que se llama ILAC-MRA, donde se reconocen como iguales. También quiero definir que hay diferentes conceptos donde a veces tenemos duda. Calibración
Es la comparación de un instrumento patrón con un instrumento bajo calibración, donde se determina el error de ese instrumento bajo calibración y tiene una incertidumbre asociada. No es ajustar o corregir el equipo. El ajuste es cuando se modifica la operación del equipo para que proporcione las indicaciones que nosotros queramos. Cuando nosotros decimos que calibramos un equipo, pues en realidad no estamos moviendo la forma en la que mide, solamente determinamos su error. Y también los equipos, evidentemente, que vende Time Electronics, pues sirven para hacer las dos, ¿no? Calibración y ajuste muchas veces. Y el tema de incertidumbre no tiene nada que ver con el error, porque pues el error es determinar cuál es el error con base a la diferencia que tiene la lectura del patrón con el instrumento bajo calibración. Pero la incertidumbre es esa duda que nos genera la medición. Por ejemplo, nosotros no podemos saber si está redondeando porque tiene dígitos hacia arriba o hacia abajo, o tal vez yo no calibro igual que otro metrólogo, y entonces todas esas dudas se van acumulando y se va haciendo un cálculo estadístico, y una medición siempre viene, cuando damos un certificado, un error y una incertidumbre. Y la última que quiero definir es el tema de vigencia y calibración, que nos preguntan mucho en los webinars. ¿Cuál es la vigencia y calibración de los equipos? ¿Cómo determinarlo? Les recomiendo mucho que revisen la OIM LD10, que te da 5 métodos para estimar periodos de recalibración de manera correcta. Ajuste automático en escalera, carta de control, tiempo en uso, etc. Son 5 metodologías sencillas donde lo pueden resolver. ¿Sale? Bueno, ya habiendo explicado esto, quiero empezar a entrar en materia. Siempre nos piden documentación de referencia y quiero dejarles estas 3 guías técnicas, que son estos documentos gratuitos donde te dicen los métodos para realizar la calibración y el cálculo de incertidumbre que hay detrás de esas calibraciones. Ahora, aquí estoy dejando la DKDR61, que es del PTB de Alemania, que habla sobre calibración de medidores de presión, pero en el 8.5 nos habla específicamente de transmisores de presión. También les quiero dejar la TH003, que es del CEM de España, que habla sobre la calibración de termopares, y la más famosa de todas, la ITS-90, que es la escala internacional de temperatura. Hay una interpretación del BIM que creo que puede ser la mejor. Antes de entrar en materia, porque quiero explicarlo por magnitudes, quiero explicar de temperatura y de presión, que son los más comunes. Quiero explicar cómo funciona normalmente un transmisor. Normalmente, los transmisores se alimentan con una señal de entrada, para ponerlo como explicado de una manera muy sencilla, es para que el equipo prenda. Se alimentan de diferentes maneras. Por ejemplo, a veces se alimentan con 12 volts, a veces con 10 volts. Hay muchos tipos de alimentación. Esa función solamente es para que prenda. Ahora, normalmente el equipo lo que hace es medir una señal de entrada. Por ejemplo, aquí se puede meter cierta presión, y lo que hace un transmisor es que no tiene muchos, hay muchos que sí tienen pantalla, pero por ejemplo, no tiene una pantalla. Lo que hace es que, según la señal de entrada, manda cierta señal de salida. Esa señal de salida puede ser tensión o corriente. Aquí les pongo el ejemplo de donde dice que el rango es de 0 a 1000 bars. Y dice que la señal la puede dar de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. Eso quiere decir que nosotros instrumentamos este equipo, por ejemplo, con 12 volts. El equipo ya prendió, el paso 1 está terminado. Después lo conectamos a la tubería donde queremos medir, y empezamos a meter presión a la tubería, y nosotros seleccionamos si queremos que nos dé una señal de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. Aquí supongamos que es 4 miliamperes, entonces en 4 miliamperes nos daría una señal de 0 bars, pero en 20 miliamperes, que es el techo de ese transmisor, nos daría el alcance más grande de presión que tiene, que sería 1000 bars. La mitad entre 4 y 20, eso aquí hay 8 y 8, sería la mitad del alcance de presión, que son 500 bars. Entonces, que no tiene indicación, pues en realidad
lo que nos sirve es esa señal eléctrica. Normalmente en los procesos industriales no es que uno esté haciendo este cálculo, bueno, tiene que saber hacer este cálculo, pero normalmente esos 12 miliamperes o esos 5 volts, si estuviera a 500 bars, van conectados a diferentes cosas. Van conectados muchas veces a PLCs, que son estas computadoras lógicas programables, para que hagan cierta función. Por ejemplo, meter menos temperatura para que la presión caiga, ¿no? O van conectados a controladores, donde lo que hacen es apagan o prenden resistencias, por ejemplo, o a máquinas que ejercen ciertas funciones. Por eso no tienen un manómetro en esta línea, porque no quieren saber solamente que una persona vea cuál es la presión que hay presente en la línea. Lo que quieren hacer es cierta función con base a la señal de salida que está dando este transmisor. Espero que con esta explicación me haya dado a entender. Ahora, voy a explicar, porque hay diferentes tipos de transmisores, voy a explicar temperatura y presión. No traigo otro más, ahorita lo revisamos, porque son como que los más comunes. Primero tenemos los termopares. Ahora, los termopares sabemos que son dos metales diferentes unidos a un extremo. Cuando de un lado tenemos lo que se llama una junta caliente, del otro lado tenemos una junta fría. Ajá. Y aquí hay algo que se llama unión de junta. Ya hemos visto eso en los webinars anteriores. Pero básicamente es importante que conozcamos ese funcionamiento del termopar. Ahora hay transmisores, así como este, que tienen un termopar, en este caso mide presión, pero hay transmisores que tienen un termopar a la salida. Ahorita vamos a ver algunos cómo son. Recuerden que la norma donde menciona todo esto de los termopares es la 60.751 y hay muchísimos tipos de termopares, R, S, B, J, K, N, C. Los más comunes que yo he visto en la industria es J, K y T, aunque hay aplicaciones para todos, ¿sale? Normalmente estas son las curvas donde el termopar por sí solo, no con un transmisor, ahorita vamos a ver esa diferencia. A diferentes temperaturas, lo que hace es que va cambiando una tensión de salida. Entonces, si tú metes, voy a ponerlo aquí, en la junta caliente, una temperatura de este lado, que puede ser donde van conectados los indicadores, te da una señal en milivolts. Ahora, ese es por sí solo el funcionamiento del termopar. Cuando ya son transmisores de temperatura, pueden ser termopares, pero dentro tienen electrónica que hace que se convierta la señal. Cuando metes aquí, por ejemplo, 100 grados, equivalen a ciertos milivolts, y electrónicamente ese transmisor convierte esa señal en una señal, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 10 volts. Entonces, básicamente esa es la manera en la cual funcionan estos transmisores de temperatura. Ajá. Ahora, pongo aquí los termopares porque también pueden ser RTDs. Ahorita vamos a ver ese caso. Ahora, esta es una muy buena explicación. Aquí tenemos los dos transmisores que pueden ser de un termopar, por ejemplo, y van conectados a un PLC, y en función de la temperatura que pasa aquí, hace algún cambio en la medición de otro proceso. Ajá. Por eso no serviría solamente un termómetro, porque lo que hace es automatizar en función de parámetros que nosotros determinamos, por ejemplo, en el PLC o en un controlador o en cualquier otro receptor de datos. Ahora también tenemos el RTD, ya también los hemos explicado. Esto es solamente para recordarlo de manera breve, un RTD es sensor de temperatura, pero es resistivo. Lo que hace es que en función de la temperatura va variando su resistencia. Recuerda que, por ejemplo, un PT100 quiere decir que a 100 ohms equivale a 0 grados Celsius, un PT25 a 25 ohms equivale a 0 grados Celsius. También aquí viene una norma porque hay clases de exactitud, límites, etcétera. Aquí pueden ver más o menos cómo son esas clases y esos alcances. Aquí va la temperatura.
Y aquí van los errores porque tienen estas tolerancias, ¿no? También puede haber transmisores de temperatura que funcionen con RTDs, PT100, PT25, PT1000. Dentro de los PT100 también hay subcategorías, hay 385 y hay muchas otras más. Entonces, a final de cuentas, funcionan igual que el termopar, nada más que en vez de que la señal antes de pasar a la electrónica la den milivolts, aquí la va a dar en resistencia. Ahora, hay algo importante, puede ser un transmisor de temperatura, pero también podría ser un transmisor de temperatura. Le metemos una señal de entrada y nos conectamos a los pines que nos den la señal de salida y ya vimos que, por ejemplo, si es de 0 a 100 grados y nos dan una señal de 0 a 10 volts, a 0 grados nos daría 0 volts y a 100 grados nos daría 10 volts. Estos equipos funcionan igual, la única diferencia podría ser, bueno, sí hay diferencias entre ellos, pero la diferencia más marcada es que algunos tienen indicadores y otros no. Ahora, cuando tienen indicadores, se pueden calibrar como termómetros normales. Se pueden calibrar, ya tuvimos una sesión completa de calibración de termómetros, pero se pueden calibrar en pozos secos o en baños líquidos. Y pues en realidad la indicación se ve aquí. Pero lo que se observa en la calibración cuando se calibra como termómetro es que los errores suelen ser diferentes dependiendo de la exactitud de los patrones, evidentemente, y del sistema de calibración. Los errores son diferentes cuando se calibra el indicador a cuando se calibra la señal de salida. Eso quiere decir que si yo lo calibro como termómetro, o sea, comparo mi patrón a 25 grados Celsius con la lectura de el error va a ser diferente a si yo calibro cuál es la señal de salida que me está dando, por ejemplo, de 420 miliamperes. Y si ese transmisor de temperatura está en un proceso crítico donde esa señal de salida ejerce cierta función, pues evidentemente calibrarlo como termómetro no me va a ser funcional. Por eso es importante siempre saber qué me conviene calibrar, si me conviene calibrar un termómetro o si me conviene calibrar la señal de salida de un transmisor de temperatura. Recuerden que un termómetro de lectura directa es cuando tenemos un sensor más un indicador de temperatura y nos da una indicación en grados Celsius. Aquí les pongo porque a lo mejor tiene, no sé, un termopar, ahorita no recuerdo cómo se llama el sensor interno que tienen estos, pero tienen su sensor interno y en automático convierte esa lectura a grados Celsius. Entonces esto es un termómetro de lectura directa, pero no es lo mismo que calibrar un transmisor, porque un transmisor sí necesitamos calibrar la señal de salida como tal. Ahora, un sistema de calibración de temperatura, recuerden que siempre está compuesto por un medio de generación de temperatura, un termómetro patrón, la indicación del termómetro patrón, el instrumento bajo calibración, el metrólogo y las condiciones ambientales, que son cosas importantes. Que se ve así físicamente. Aquí yo tengo un medio de generación, aquí yo tengo un termómetro patrón que va conectado a un indicador, aquí está la indicación del termómetro patrón, aquí tengo a mi metrólogo y aquí tengo las condiciones de temperatura. Aquí le vamos a meter una variación diferente porque en realidad para calibrar esto como un transmisor, lo que tendría que hacer es conectar aquí la señal de salida, bueno, determinar el alcance que ya vimos cómo se determina ese span, y lo que tendría que hacer es que esta señal de salida lo conecte a un medidor de señales eléctricas, por ejemplo, un medidor de tensión o de corriente. Aquí en nuestra mesa de calibración, ahí hay un multímetro 8,5 dígitos, y que haga esa curva o interpolación de señales y determinar que a 30 grados Celsius corresponden, por ejemplo, 10.5 milivolts, si fuera el caso de este transmisor de temperatura. Y lo que haría sería, tengo que calibrar 3 puntos, normalmente, bueno, mínimo 3 puntos sería lo correcto. Aquí
Se recomendaría calibrar los extremos, o sea, por ejemplo, si es de 0 a 10 volts, calibrar el punto de 0 volts y de 10 volts a la temperatura que corresponda según el transmisor, porque va a variar de acuerdo a cada una. Y tal vez la temperatura de mi proceso, también 3 puntos cercanos, porque muchas veces tenemos un alcance muy grande de temperatura y los errores no son totalmente lineales cuando son diferencias de temperatura tan grandes. Ahora, quiero explicar como que los elementos que estamos viendo aquí, porque aquí lo estamos viendo en una mesa de calibración, lo cual es automatizada y con el software y es padrísimo, pero en la práctica no todos tenemos mesas de calibración. Tenemos calibradores que miden y generan. Por ejemplo, esta es una señal, este es un PLC, podría ser un controlador. Este es un pozo seco que genera temperatura. Y aquí tenemos, por ejemplo, un calibrador de Time Electronics, este es el 1090. Lo que hace es medir esas señales para termopares, pero también para RTDs. Este calibrador, porque así se conocen, miden y generan esas señales. Puede generar resistencia y generar milivolts, pero también medir milivolts y medir resistencia y tiene cargadas las constantes de los sensores. Ahora también hay calibradores que solamente generan. Aquí viene la indicación en milivolts, pero también tiene cargada la parte de temperatura. Entonces nosotros podemos generar cierta señal de temperatura porque vienen cargadas las constantes de todos los termopares y no solamente podemos simular esa señal eléctrica en un multímetro, que los multímetros también miden temperatura. Lo podemos hacer también en un controlador, en un PLC, en cualquier instrumento que esté diseñado para recibir esas señales de temperatura. Esto aplica para todos los termopares y todos los RTDs. Ahora, también tenemos indicadores de termómetros, que es con donde normalmente se conectan esos sensores. Esos indicadores dependen mucho del equipo, pero pueden ser multímetros, termómetros o calibradores de proceso, como ya vimos. Por ejemplo, este calibrador multifunciones tiene la misma parte de medición y generación. Lo que haríamos sería que en la parte de arriba conectamos el termopar. Tenemos que cuidar mucho ahí la unión y tenemos que hacer una compensación por junta fría. También tenemos que cuidar mucho el tema de los materiales, porque si no podríamos tener errores por una variación de potencial. Pero lo que podemos hacer es que podemos conectar cualquier sensor como un termopar o un RTD, un transmisor. Podemos alimentarlo con el calibrador o con una fuente, que sería lo correcto porque tienen cierta carga esos transmisores. Y entonces medir con un multímetro o un calibrador de procesos la señal de salida. Para eso sirven muchas veces los indicadores de temperatura. Ahora, esta señal de salida, perdón, lo podemos medir en tensión, en corriente o en sus unidades de grados Celsius. ¿Ok? Estos son los medios de generación, ya los habíamos visto. Lo que podemos hacer es que aquí generamos la temperatura. Aquí generamos tal vez una señal eléctrica para instrumentar el calibrador y arriba medimos esa señal. Y entonces ya tenemos nuestro sistema, pero no en una mesa de calibración, sino como por aparatos. Recuerda que muchas veces las aplicaciones son diferentes para pozos y para baños. Los pozos son prácticos, rápidos y fáciles, pero tenemos que tener un buen sistema de insertos y de conexiones para poder hacer una buena calibración. Los baños no necesitas esos insertos y conexiones, son mucho más estables, pero son lentos y no son tan funcionales ni prácticos y a veces pueden llegar a ser un poco sucios. Y también tenemos cámaras para sensores internos que en realidad no aplica mucho de este lado. Ahora sí hay transmisores de sensor interno, pero la verdad es que son de los menos porque normalmente están en las líneas de los procesos. Entonces, el paso aquí para calibrar este transmisor de temperatura es bien sencillo. Primero, tenemos que meterle una señal para que el equipo prenda, ¿sí? Entonces, con esta fuente, por ejemplo, le podemos meter 12 volts a este transmisor y entonces el equipo ya está prendido. Después tenemos que generar cierta temperatura en nuestro pozo. Por ejemplo, 30 grados. Tenemos que conectar nuestro patrón
y para saber cuál es la temperatura con mucha precisión y exactitud, con un indicador de buena resolución. Aquí viene la fotografía de 0.01 grados Celsius, pero podemos tener 1 o 2 ceros más, inclusive en ciertas aplicaciones que lo lleguen a pedir. La siguiente sería, bueno, ya que ya instrumenté, ya generé temperatura y ya estoy midiendo esa temperatura, entonces tengo que conectar con unos cables a un multímetro para ver cuál es la señal de salida. Aquí ya tuve que haber hecho mi curva y saber a cuánto equivalen, por ejemplo, 30 grados Celsius en una escala de 0 a 10 volts o en una escala de 4 a 20 miliamperes. Y entonces ya en mi multímetro medidor voy a ver esa señal. Y entonces en el certificado de calibración, normalmente en transmisores muchas veces es práctico poner cuál es la temperatura a la que se pone, el valor del patrón, bueno, más bien cuál debió de haber sido la señal nominal, por ejemplo, 4 miliamperes, y cuál es la lectura actual, por ejemplo, 4.05 miliamperes, y el error, menos 0.5 miliamperes. Y la incertidumbre que tiene asociada por todo mi sistema. Tener un buen sistema de calibración, evidentemente me ayudará a tener incertidumbres más bajas. Incertidumbres por resolución, por homogeneidad, por exactitud, por pérdida de tensión. Hay muchas incertidumbres. Básicamente así sería el sistema para calibración de un transmisor de temperatura. Ahora, en realidad este principio ya lo desglosé muy bien. El sistema de calibración de uno de presión, pues va a ser muy importante. Ahora, muchas veces me preguntan cuál es el termómetro patrón. Normalmente utilizamos termómetros secundarios de resistencia de platino, tipo PT100 o PT25. El mejor es PT25, pero a veces en la industria no necesitamos tanta exactitud. Eso es lo que tenemos en laboratorios de calibración secundarios que calibramos directo, por ejemplo, al Centro Nacional de Metrología. Ahí sí aplica tal vez tener un PT25. Para menores exactitudes no es necesario. Siempre deben determinar si van a calibrar como TLD o como transmisor. Ahora, por ejemplo, este no se puede calibrar como un termómetro de lectura directa porque en ningún lugar tiene un indicador, no tiene una pantalla como el transmisor que vimos hace algunas láminas. Entonces, este se calibra como transmisor sí o sí, queramos o no queramos. Aquí ya lo pongo desglosados por pasos, pero básicamente es lo mismo que hice. Tal vez aquí quiero rescatar que pongo que el patrón debe tener trazabilidad, eso quiere decir que está calibrado. Rescato también que pongo tiempos de estabilidad, porque cuando yo genero la temperatura en mi pozo, la temperatura no nada más le pongo 20 grados y ya llegó, sino el pozo va subiendo y llega a cierto punto de estabilidad y tiene alarmas y necesitamos definir ese criterio de estabilidad. También pongo cuántas lecturas tomar, porque esa es una fuente de incertidumbre muy grande que se llama repetibilidad. Yo recomiendo que al menos sean 3 y pueden ser de 5 a 10, porque mientras más lecturas y menor sea la variación, evidentemente esa incertidumbre tendería a ser más chiquita. Tener un estudio de R&R porque no todos calibramos igual. Y siempre es importante anotar condiciones ambientales, resolución del IBC, resolución del patrón, la temperatura a la cual estamos calibrando, etc. Ahora, cuando utilizamos un software de calibración, normalmente esto es muchísimo más sencillo. En Nisical, por ejemplo, hay ya los programas de calibración donde te dice cuál es por ejemplo, cuál es el alcance de este sensor de temperatura. Y tú le dices, de 0 a 100 grados Celsius. Dice, perfecto. ¿En qué unidades voy a obtener la señal de salida? Y tú le vas a decir de 4 a 20 miliamperes. Eso quiere decir que para 0 grados Celsius son 4 miliamperes y para 100 grados Celsius son 20 miliamperes. Al centro, que sería 12 miliamperes, serían 50 grados Celsius. Entonces, el software te hace en automática una plantilla para que puedas hacer la calibración, toma la señal con el multímetro, el patrón directo al transmisor, le indica al pozo cuál es la temperatura que debe generar,
determina cuándo ya es la estabilidad correcta y tienes una calibración en un tiempo muy rápido. Pero en la práctica no todos tenemos software, entonces por eso menciono todos esos pasos que es importante que tengamos. Básicamente, así se calibra un transmisor de temperatura. Este es de la presentación cuando no es un transmisor y no convierte esa señal de 420 miliamperes o de 0 a 10 volts. Normalmente se calibra el termopar en milivolts y el RTD en ohms. También sirven los mismos equipos y calibradores. Necesitamos simuladores de señal eléctrica. Por ejemplo, si queremos simular la señal en un controlador o en un PLC, necesitamos medidores de esa señal eléctrica cuando queremos determinar el error en milivolts o en ohms. O si tenemos un multímetro con un calibrador de procesos donde podemos ver en grados Celsius la indicación, entonces lo podemos calibrar como un termómetro de lectura directa. ¿Sale? Aquí evidentemente esta presentación es de todos ustedes. Se las podemos pasar al final a quien nos contacte con todo gusto. Y básicamente así es como se calibran los transmisores de temperatura. Ahora los de presión, si ya entendimos temperatura, los de presión van a ser bien sencillos. Porque viene igual lo mismo. Por ejemplo, aquí es donde entra la presión. Aquí te dice cuál es el alcance, por ejemplo, de 0 a 250 milibars. Aquí te dice cuál es la señal de salida. Eso quiere decir que para 0 milibars te va a dar una señal de salida de 4 miliamperes y para 250 milibars te va a dar una señal de salida de 20 amperes. Ahora te dice que tú necesitas alimentarlo, o sea, meterle una señal para que prenda de 10 a 30 volts. Entonces lo que haces normalmente es que le metes 10 volts y te da arrojo en automático 4 miliamperes si no hay presión. Y cuando vas generando la presión, vas subiendo la presión, entonces esos 4 miliamperes van creciendo hasta que llegas a 250 milibares y tienes 20 miliamperes, ¿sale? Es así de sencillo. Aquí, perdónenme, pero no encontré ninguna foto buena, pero básicamente lo que haces es que, por ejemplo, con un calibrador de presión automático, este 80-30, por ejemplo, genera por sí sola la presión, no necesitas una bomba. Aquí viene a una trampa porque muchas veces traen impurezas esos equipos y a un manifold hay de 2, de 4, de 8 para que puedas calibrar mucho equipo en volumen. En volumen me refiero en cantidad. Entonces el calibrador genera en automático la presión que tú quieres, por ejemplo 20 milibars. Esos 20 milibars pues corresponden a un valor chiquito, tal vez podríamos sacarlo, pero tal vez podría ser 4.5 o 5 miliamperes, porque el alcance en realidad es chiquito, estamos abajo del 10% de esta señal y nosotros conectamos aquí la salida de señal y metemos esto en un multímetro y ya tenemos la indicación. Y básicamente, igual así de sencillo, es como se calibran estos transmisores de presión. Ahora pongo aquí los elementos que hay presentes en un sistema de calibración porque es diferente a los de los termómetros. Aquí normalmente tenemos manifolds de 2 o de 4 para calibrar al mismo tiempo y tener una mayor capacidad instalada. Esto es importantísimo para la industria. Tenemos también bombas. Cuando no tenemos un calibrador automático como nuestro 830, tenemos que tener diferentes bombas de diferentes alcances. Entonces, es la forma en la cual vamos a generar presión de manera estable y vamos a poderla mantener e irla subiendo. Ahora tenemos manómetros patrón. Esto es para ver cuál es la presión que está dentro del sistema, si no, no tenemos idea de cuánto estamos generando. Aquí les pongo los dos ejemplos del 7078 y de los TEC que manejamos. Y uno de los elementos más importantes, pero que más dejamos al lado por alguna razón, es el tema de las conexiones. En presión muchas veces llega a ser muy lento. La calibración de los transmisores de presión porque no tenemos las conexiones correctas. Entonces, para nosotros, lo que hemos visto en nuestra experiencia, uno de los elementos más importantes es un buen kit de conexiones. Ahora, hay otros que tenemos ya los calibradores automáticos, donde solamente generamos, por ejemplo, la presión que queremos, 25 bars,
y en automático el calibrador con sus émbolos internos genera esa presión. Y aquí montamos en lugar, por ejemplo, de este termómetro patrón, el transmisor, y solamente ese transmisor con un multímetro medimos la señal de salida. Y listo, la calibración de un transmisor de presión ya está terminada. Ahora, esa señal de salida la necesitamos meter en algún lugar. La metemos normalmente a un multímetro. Ahora tenemos multímetros que vienen con calibradores multifunciones, donde puedes generar señales, pero también medir. Tenemos solamente multímetros, por ejemplo, el de 6,5 dígitos o de 7,5 dígitos. Depende mucho con qué exactitud y con qué resolución queremos medir esas señales, porque hay procesos que nos demandan tener una muy buena exactitud. Ajá. Entonces aquí les pongo los pasos, pero en realidad ya lo explicamos. Es identificar de manera correcta qué tipo de sensor tiene, qué entrada y qué salida. Y eso lo vamos a ver, ya vimos, aquí. ¿Qué tipo de transmisor? De 0 a 250 milibars. Señal de salida de 420 miliamperes. Señal de entrada yo necesito meterle para que prenda 10 volts. Ese es el primer paso. El segundo paso, seleccionar los puntos de calibración de acuerdo a cada proceso. Y aplica un poco similar a lo que hacemos en temperatura. Debemos de calibrar los extremos. Por ejemplo, el ejemplo que ya vimos, deberíamos de calibrar el punto de 0 milibars y de 250 milibars, que equivaldrían a 4 miliamperes y 250 miliamperes. Pero si mi proceso está, por ejemplo, en 120 milibars, lo correcto también sería buscar dos puntos intermedios entre el 0 y el 120 milibars, que podrían ser 60 milibars, y otro intermedio entre 120 milibars y 250, o la mitad, ¿no? El chiste es que debemos de tener varios puntos aparte del 0. Lo que recomendamos es que revisen una norma en la década, si no mal recuerdo menciona, y si no en las guías técnicas, por ejemplo, del CENAM para calibración de manómetros, te dice cómo determinar esos puntos de calibración, porque esos dependen de la clase de exactitud. Si es una clase de exactitud muy buena, normalmente te piden calibrar más puntos porque el error sí puede ir variando de una manera diferente. Lo mínimo que recomiendan esos documentos para equipo con una clase de exactitud mala o burda, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que es arriba del 2%, son 3 puntos. Entonces, lo mínimo va a ser 3 puntos. Hay muchos casos donde te solicitan 8 o 10 puntos, ¿sale? Depende del proceso, de lo que estamos buscando, de la exactitud, de muchas otras cosas que ya hemos visto anteriormente. Ahora, y así es como seleccionamos los puntos de calibración. Ahora, para seleccionar el patrón de trabajo con trazabilidad, pues solamente necesitamos determinar cuál es el equipo que tiene ese alcance. Ajá. ¿Cuál va a ser la bomba donde vamos a generar? Porque recuerda que dentro del sistema de calibración, aquí lo ponemos así porque está muy automatizado, pero normalmente el sistema de calibración está compuesto de la bomba, del manómetro patrón, de las conexiones, de el multímetro que mide la señal de salida y de la fuente que mete la señal de entrada. Entonces necesitamos seleccionar todos esos patrones y todos esos patrones deberían de estar calibrados y con trazabilidad. Ajá. Tanto, sobre todo, el multímetro donde estamos viendo la presión de referencia y el manómetro donde estamos viendo la presión de referencia y el multímetro donde estamos viendo la señal de salida. Eso es muy importante que esté calibrado porque al no tener trazabilidad no podemos saber cuál es la incertidumbre y no podemos saber si esos dos elementos del sistema, esos dos patrones, están midiendo de manera correcta y cuál es su error, y los errores se deben de corregir en la práctica. Ahora, seleccionar la bomba de calibración debe generar una presión estable. Tengan mucho cuidado, a veces me he encontrado mucho que quieren calibrar alcances, por ejemplo, de 200 PSI y utilizan una bomba de 10,000 PSI. Eso no es correcto, porque si se nos va tantito la bomba, descomponemos los equipos. Las bombas deben de ser de acuerdo al alcance correcto de los equipos que queremos calibrar. Realizar precargas, y esto es importantísimo. Muchos de estos equipos trabajan con una membrana, porque aparte hay muchos tipos de transmisores, hay unos que son piezoeléctricos, piezoresistivos, capacitivos, etcétera, ¿no? Eso tal vez lo podemos ver después a mayor profundidad, pero tenemos que cuidar mucho
sí excitar esta membrana o es como un calentamiento. Nosotros no vamos y corremos, no vamos al parque y empezamos a correr de la nada como locos, sino empezamos poco a poco o hacemos un estiramiento previo inicial el ejercicio. Con todos los equipos de medición, no solamente los transmisores, funciona igual. Necesitamos hacer estas precargas para sobreexcitar esta celda y esas membranas y después medir. Normalmente las precargas se hacen al 90% y se deja la presión de 1 a 3 minutos 2 veces. Entonces lo que haces es que generas la presión, lo dejas 1 o 3 minutos, bajas, generas otra vez la presión, lo dejas 1 o 3 minutos y entonces ya empiezas a hacer tu ciclo de calibración de manera ascendente y o descendente. Y aquí dice que una vez alcanzado el punto de presión, realizar toma de lecturas. Ahora aquí tenemos, normalmente lo que hacemos es que tomamos una lectura de manera ascendente, una lectura de manera descendente y tomamos otra vez una lectura de manera ascendente y vemos cómo repite nuestro instrumento y vemos otras propiedades de histéresis, regreso a cero, etc. Básicamente así es como se calibran los equipos. Hay transmisores evidentemente de muchas señales. He estado en aplicaciones, por ejemplo, de transmisores de sensores de vibración. He estado en aplicaciones de sensores de cualquier otra señal que sea importante para una planta. Entonces, les quise explicar de manera muy breve y sencilla cómo funcionan los transmisores de temperatura y presión, pero van a funcionar igual los otros transmisores. Lo único que vamos a ver es cuál es el alcance del equipo, cuál es la señal de salida, cuál es la señal de entrada, instrumentamos, metemos esa señal de entrada y con un generador de la señal que necesite, por ejemplo, de presión o de temperatura, o de vibración, o de fuerza, o de torque, o de cualquier otra solución, de cualquier otra magnitud. En el cero nos debería marcar la base, que es 4000 amperes, y en su alcance máximo, el límite, que es 250 miliamperes. Quiero preguntarles si tienen alguna duda de lo que vimos. Si les quedó alguna pregunta o quieren ver alguna aplicación específica, ahorita es buen momento para preguntas y respuestas. Ya vi que ya está llegando. Juan Flores Rojas, buenos días. La presentación se va a compartir. Claro que sí, Juan. Se la comparto ahorita a Josué y a Saraí, y con todo gusto se las mandamos. Déjanos tu correo, por favor. Ahí tengo duda, Josué, Saraí, no sé si me pueden ayudar. ¿Ustedes ya tienen los correos de ellos para hacerles llegar toda esta información? Así es, ingeniero. Se les va a hacer llegar al correo con el cual se inscribieron. Eso es todo. Entonces, les mandamos esa presentación y inclusive la documentación de referencias para quien lo quiera. Víctor Manuel Zuico Casa Peralta, buen día. ¿Cuándo usar un pozo seco y cuándo un baño María para calibración de sensores de temperatura? Es una buena pregunta, Víctor. Mira, un pozo seco, como lo platicamos, es una muy buena solución. Es una solución portable que normalmente llevas a sitio, que te ayuda a hacer una calibración rápida, porque aparte tiene unos tiempos donde alcanza las temperaturas de una manera muy veloz, pero a veces hay termómetros que tienen formas muy irregulares y que su error sí depende de qué tan buena sea la inmersión o el contacto, porque al final de cuentas estamos hablando de contacto, de temperatura. Entonces, lo que te podría decir es, los pozos son mucho mejores si tienes buenos insertos y si tu termómetro te permite diseñar un inserto. Por ejemplo, yo he visto termómetros bimetálicos que tienen en el extremo una cuerda roscada y son muy chiquitos, son de vástagos de 1,5 pulgadas y en realidad el bimetal tienes que estarlo midiendo hasta la cuerda. No hay manera de calibrarlos en un pozo, los tienes que calibrar en un baño sí o sí. O hay termómetros de sensor interno que he visto muchos que meten por ejemplo, en baños los meten en guantes o en bolsas Ziploc y ahí realizan las calibraciones. Lo correcto para eso sería calibrarlos en cámara. Entonces, utiliza pozo seco mientras el sensor te lo permita por su largo
y por su ancho con los insertos correctos. Si no te lo permite, tendrás que utilizar un baño o una cámara, ¿sale? ¿Cómo realizamos el cálculo de incertidumbre? José Martínez, mira José, el cálculo de incertidumbre varía por cada método, por cada laboratorio, por muchas cosas. Vienen en las guías técnicas, pero lo que haces es que el cálculo de incertidumbre se calcula con base a desviaciones estándar. Es estadística. Por ejemplo, tú no sabes cuando vamos a ver aquí algún ejemplo sencillito. Creo que tengo aquí un indicador de temperatura, si no me recuerdo. Este equipo, por ejemplo, este equipo tiene una resolución de 1 grado Celsius en 1 grado Celsius. Si nosotros estamos a 24.5, el equipo va a redondear a 25 o va a estar en 24. Es una gran pregunta y no lo sabemos. Podríamos hacer un estudio de esa razón de cambio, si no mal recuerdo que se llama así, pero en realidad como en la práctica no estamos haciendo todo el tiempo esos estudios, lo que hacemos es que asociamos una incertidumbre a resolución. Ahora, imagínate que nosotros le ponemos 25.001 grados Celsius a este termómetro unas 40 veces y nos damos cuenta que no siempre da 25, a veces da 24 y a veces 26. Eso quiere decir que tiene un problema de repetibilidad y cuando el usuario lo esté utilizando, pues ese error va a estar apareciendo tal vez de manera aleatoria. Entonces, ahí pues también sería una fuente de incertidumbre. O a lo mejor el método que yo, esa incertidumbre, perdón, la pasada se llama por repetibilidad. Ahora otra incertidumbre es, a lo mejor no calibro yo a un metrólogo que tiene 60 años de experiencia calibrando termómetros, yo puedo tener menor experiencia que ellos. Entonces tenemos que hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad entre nosotros para ver si hay una diferencia en cómo calibramos, cuantificar eso en la determinación de errores e incertidumbres. Ahora, todas estas incertidumbres que van surgiendo, porque yo te estoy mencionando 3, pero en volumen he visto que tienen 16 fuentes de incertidumbre, ¿no? En eléctrica normalmente tenemos 3 o 4, en presión más a veces tenemos unas 6 o 7. Entonces, este cálculo de incertidumbre se realiza con base a la estadística y te ayudas de las guías técnicas donde te dicen cómo calcular al menos las más importantes, ¿sale? ¿Cómo determinamos la constante de confiabilidad? No había escuchado de ese dato, José, ese concepto. No lo he visto tal vez en el Buró Internacional, en el vocabulario internacional de metrología. Déjame leer un poquito más y te doy respuesta. Debe haber información seguramente de ese concepto de constante confiabilidad. Probablemente va relacionado a los transmisores de presión, a qué tan confiable es esa interpolación que se está haciendo y debe formar parte de una fuente de incertidumbre, pero con todo gusto, si quieres contactarnos a través de los correos de Metal Inspect, podemos platicar un poco más de ese tema. ¿Para qué equipos de vacío? ¿Qué tipo de manejas? Tal vez te refieres a qué equipos de vacío tenemos. Bueno, para generar vacío necesitas 2 elementos en tu sistema. Bueno, al menos 2 elementos en tu sistema. Uno es la bomba. Tenemos muchas bombas para generar vacío. Tenemos para regular desde un 0.1 pascal, es muy poquito. Y para ver la indicación, tenemos manómetros, también tenemos en vacío, tenemos como 18 manómetros, calculo. Entonces depende mucho del alcance que quieras calibrar tú, porque hay reglas de exactitud donde necesitas tener cierta resolución o cierta incertidumbre para calibrar ciertos alcances, ¿sale? Ahí te pongo el 7078, el TEG y te pongo 4 bombas. Todas generan vacío estos modelos, pero en realidad si tú quieres calibrar puro vacío, tendrías que revisar muy bien con nosotros ya cuál sería tu aplicación y te podemos dar obviamente todo el soporte, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Ramferi. Vicente Díaz, ¿me podrías mostrar un ejemplo de resultados obtenidos en la calibración? Fíjate que no
preparé ningún certificado, pero déjame ver si en nuestro software tal vez viene. Este es el software de calibración y viene ya la vez que muy automatizado. Híjole, ahí hay una, pero no se alcanza a ver. Aquí vienen en realidad cómo se presentan los certificados. Este es el punto que se evaluó, el valor del patrón, el valor del IBC, el error, la incertidumbre, cuál es la tolerancia y si pasa o no pasa, porque el software te ayuda a hacer criterio de conformidad. Igual escríbenos si quieres ver un certificado como tal de un transmisor, me puedes escribir a través del correo de Josué que les dejo aquí. Y con todo gusto les podemos enviar un certificado de calibración de un transmisor para que vean cómo es. Es decir, ¿qué equipo de bombas puede ejercer presiones negativas? Muchísimos. En realidad, tenemos muchas bombas que pueden utilizar presiones negativas. Sé que ya no es tema del webinar, pero les voy a enseñar rapidísimo cuántas bombas y solamente tenemos cargadas algunas. Son accesorios de las mesas de calibración normalmente. Miren. Por ejemplo, es un stand para poder montar los transmisores de diferentes maneras. Son muy útiles y aquí se monta el patrón y viene ya con un manifold y se le mete la presión al manifold. Es una muy buena solución. Estos son los manifolds que les decía, los kits de conexión y presiones, los manómetros patrón, un kit para hacer ajuste y reparación de manómetros y transmisores. Aquí vienen los pozos, etcétera. Pero, por ejemplo, genera de menos 0.4 bars a 0.4 bars. Es para presión diferencial normalmente, que son de menos 6 a 6 P6. Por ejemplo, genera desde menos 0.95 bars, que es vacío, a 60 P6. Y así tenemos muchas soluciones. Tenemos de tanques de presión, bombas de bajo, mediano alcance. Creo que eh, si te interesa mucho adquirir una bomba de estas, te estoy enviando ahorita el link donde puedes encontrar todos esos alcances y puedes contactar a Josué con todo gusto. Dice desde Cosermica, Colombia, Luis Eduardo, saludos. Ya no es necesario enviar un correo para la constancia, por lo que confirmo ahorita en la anterior pregunta, ¿ok? ¿Para qué podríamos usar una cámara y verificar una temperatura? Para sensores por ejemplo, hace rato les enseñé un sensor que utilizan, por ejemplo, en las farmacias. Este sensor tiene internamente la temperatura. No hay manera de meter esto a un pozo. Normalmente se meten a cámaras, ¿ok? Voy a terminar. Para la calibración de equipos de transmisores de presión en el PLC y manómetros para verificación, la calibración se puede realizar primero el transmisor y después los manómetros, o lo correcto serían los dos al tiempo. Qué buena pregunta, Luis. En realidad sería indiferente. ¿Puedes realizarlo al mismo tiempo? Bueno, a ver, la respuesta es, si utilizas una buena bomba y un buen manómetro, sí sería indiferente, porque una buena bomba quiere decir que vas a tener una estabilidad muy buena, con conexiones correctas no tendrías fuga, y tu patrón, si es de una clase de exactitud muy buena, va a repetir el mismo error, bueno, va a repetir la misma condición de calibración. Ajá. Si no tuvieras una buena bomba y tienes un manómetro que no tiene una buena clase de exactitud, lo correcto sí sería hacerlo al mismo tiempo porque podrías medir una variación en la estabilidad. Espero haberme dado a entender porque está un poco más técnica esa pregunta. Pero si tienes buenos equipos, buenos bombas y buenos patrones, podrías hacerlo en un momento diferente y no pasa nada. Tienen capacidad para hacer pruebas SAT y TUS en sitio para unos de temple. Sí, correcto. Si quieres, búscanos aquí en el correo de Josué y con todo gusto te ayudamos, Israel. José Raquel Gómez,
¿Qué se recomienda para la calibración de un equipo que sirve para medir humedad, XTC, una cabina de secante? Si quieres, Raquel, escríbenos aquí en el correo de Josué y con todo gusto te damos soporte y asesoría de qué tipo de equipo necesitarías para poder calibrar eso. Probablemente si estás hablando de una cabina necesitas hacer una caracterización, no una calibración, pero sí hay manera en la que se pueda vender ese equipo. Un estudio de linealidad a un pirómetro. Los estudios de linealidad normalmente se hacen calibrando muchos puntos y haciendo gráficas de ecuaciones de diferentes grados para ver cómo se comporta. Ajá. Y ya encontrando cuál es la mejor ecuación que cumple con el comportamiento y tiene la menor desviación. Pero se calibran muchísimos puntos en esos estudios, Paula. Alberto Ángel Guillén Capetillo. El informe de resultados de calibración debe obtener la lectura en miliamperes o volts del patrón de calibración y del transmisor bajo calibración. Normalmente sí. Normalmente se pone la presión de entrada, la presión la señal que debería de arrojar, la tolerancia, la señal que arrojó, el error y a cuánto equivale esa señal en presión o en temperatura. Yo he visto que se llegan a poner los dos. Es bueno porque muchas veces para el usuario es más práctico o para el que determina si el equipo cumple o no, es más fácil ver los errores en presión y ver los errores en tensión o corriente, Alberto. Muy buena pregunta. Cuando la tarjeta o damper está regulando la presión de una prensa hidráulica, ¿esta se calibra con calibrador de proceso? Damper está regulando la presión de una prensa hidráulica. Ya te entendí. O sea, el transmisor está regulando la presión de una prensa hidráulica. Este se debe calibrar con un calibrador de procesos. Pues mira, el transmisor está controlando la señal de la prensa hidráulica. Lo correcto sería calibrarlo en las dos, como lo habíamos visto. O sea, lo que más te va a servir es medir la señal en miliamperes, porque le está mandando la señal de qué tanta presión tiene que meter o sacar. Entonces, en estricto sentido, si quisieras ser exageradamente bueno, calibra en los dos, ¿no? Pero si no, al menos tienes que calibrarlo en simulación y lo calibras con un calibrador de procesos. Sí, sí lo puedes calibrar con un calibrador de procesos para ver esa señal, o también puedes meter la presión a la línea y hacer toda la calibración y ver en presión, ¿no? Ya depende mucho de qué es lo que estés buscando tú. ¿Alguna normativa para el cálculo de incertidumbre en temperatura y presión? Revisa las guías técnicas. Mira, yo últimamente he visto las DKDs, que son estas guías del PTB de Alemania, y son muy buenas porque vienen muy simplificadas, viene bien explicado el cálculo de incertidumbre y viene bien sencillo. Revisa la DKD para calibración de termómetros y creo que te puede servir. Y si no, pues tenemos el documento aquí nacional del CENAM, ¿no? Para calibración de termómetros de lectura directa. Alexander Portales. ¿Cómo se calibran los manómetros digitales de HVAC de 10 megapascales con grados de refrigerantes? Bien sencillo. Se calibran con bueno, cuando no tienes uno así, se calibran bueno, sí, depende mucho del sistema, pero con una bomba o un medio de generación, con un indicador patrón o un manómetro patrón, y se monta en un manifold o un sistema, y así se calibra, se compara la lectura del indicador patrón contra la del manómetro que estás calibrando, ¿vale? Estoy trabajando en un proyecto de laboratorio de presión. Me gustaría que me dé un curso de incertidumbre y los requisitos del momento que quiero hacer el procedimiento de calibración. No viene tu nombre porque viene como anónimo, pero escríbele ahorita a Josué y con todo gusto preparamos un curso de calibración y cálculo de incertidumbre. Un webinar de cómo interpretar los certificados de calibración. Juan Vicente, claro que sí. Creo que es una muy buena propuesta. Muchas gracias. El próximo probablemente hablamos con Josué y lo hacemos de interpretación de certificados de calibración. Buenos días de Guatemala, Jorge. ¿Nos puede enviar información de pasos y baños y un medidor de temperatura con clase de exactitud de 0.001? Claro que sí, Jorge Vélez, te va a contactar mi compañero Josué
para que te brindemos asesoría sobre esos pozos y termómetros correctos. Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre un resultado negativo y positivo en la prueba de vacío cuando el resultado se muestra en SCCM? A ver, no terminé de entender, Ernesto, pero probablemente te refieres a cuando los errores son negativos y positivos en una prueba de vacío. Cuando estás generando vacío, la presión es negativa y el error puede ser negativo o positivo y quiere decir que hay presión de menos o presión de más de esa presión negativa. Ajá. Y en SCM probablemente te refieres a donde llega la señal, que ya es como tu PLC donde viene esa indicación. En realidad esa diferencia necesitarías determinar si tu sistema es correcto, o sea, necesitarías calibrarlo para ver si la diferencia es correcta y es un tema del proceso o es un error del instrumento bajo calibración y del PLC o del SCM. Quiero pensar que se refiere a eso, Ernesto. ¿Cuál es la mejor manera de calibrar pirómetros en escalas de señal de miliamperes o en lecturas directas? Depende de tu aplicación. No viene tu nombre, pero depende de la aplicación. De pirómetros a la venta, contacta a Josué a ver si tiene algo de esa solución, ¿sale? Osvaldo, la mejor manera de calibrar... perdona, me está repitiendo la pregunta, Osvaldo. ¿Qué guía técnica nos recomienda para la incertidumbre de procedimientos de presión? DKD 6-1 es muy buena. También la del CENAM es muy buena. Calibración de manómetros y transmisores. Y dice, ¿cuál equipo recomiendas para medir la señal eléctrica y la resolución, Luis Ernesto? Pues depende mucho de qué quieras, de la exactitud que quieras. A lo mejor y esto es muchas veces mucho, a lo mejor y no, esto es un 6,5 y este es un 7,5. Y ahí tenemos equipos de mucho menor resolución, por ejemplo, para aplicaciones de 2 dígitos, de 3 o 4 dígitos, etcétera. Entonces, depende mucho de lo que tú estés buscando. Creo que ya contesté todas. No sé si dejé alguna pendiente. Les queremos comentar que échense un vistazo por nuestra página de metalispec.com.mx. Ahí van a poder encontrar toda la gama de productos de Time Electronics que les mostró Francisco. Con gusto los podemos asesorar. Si requieren alguna demo especial de algún equipo, igual Francisco y un servidor, Josué, los vamos a estar apoyando, les vamos a ayudar en cuál es su mejor solución para sus calibraciones de procesos. Y pues estamos aquí para apoyarlos en el seguimiento que necesiten en cuestión de calibración. Correcto, hay aplicaciones específicas que necesiten equipo de calibración o medición. Busquen a Josué y vamos a su planta y les enseñamos cuál sería el proceso correcto, cómo hacer la calibración, los capacitamos en ese tema. La idea es que tengan mediciones confiables porque al final de cuentas se va a reflejar en tener productos de mejor calidad, ¿no? Entonces esa es nuestra intención, contribuir un poquito a la industria. Y otro punto, aprovechen ahorita que estos equipos de Time Electronics, al momento de que lo compren, les estamos dando una capacitación gratuita. Muchas otras personas que venden equipos a veces cobran la capacitación aparte. Nosotros al momento de que alguno de nuestros equipos lo obtienen, vamos con todo gusto y les damos una capacitación, ya sea física o por videollamada, cualquiera de las dos opciones, para apoyarlos en que los usen de la mejor manera, usos adecuados y los equipos les duren por un buen tiempo. Correcto. Como quiera, ahí pusieron también los correos de nosotros y también si tienen alguna duda, a ventas@metalispec, también para los certificados, pueden acudir a mercadotecnia@metalispec.com.mx y con gusto les mandaremos su certificado. ¿Algo más, Francisco, que se nos esté pasando antes de finalizar el webinar? Pues no, agradecerle mucho a todos, decirles que estamos a sus órdenes, que el objetivo de estos webinars es pues que aprendan un poquito, que generemos esa duda de cómo se calibran esos equipos para ya posteriormente darles mejor soporte, consultoría, capacitación y si están interesados en comprar un equipo, pues con todo gusto también, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerle a todo el equipo de Metalispec y pues decirles que estamos aquí a sus órdenes a todos.
Muchas gracias también, Francisco, por la información que nos diste y pues también, como mencionaste, vamos a preparar otro webinar con la información que nos pongan de qué es lo que más les gustaría de un nuevo webinar con Time y te vamos a estar diciendo para prepararlo. Claro, sí, José, esa opción que dieron de interpretación de certificados de calibración creo que es buenísima porque muchas veces somos usuarios y nada más recibimos el informe. O tenemos esa necesidad y nosotros tenemos las calibraciones internas con o sin el software y no sabemos realmente qué poner o cómo interpretar esos resultados que estamos sacando. Entonces creo que puede ser un buen tema, con todo gusto lo vamos a hacer. Creo que Ramferi puso una última pregunta donde dice que está buscando un equipo de presión para manómetros y transmisores, un rango de -1 a 20 bars. Ahorita, Ramferi, te vamos a buscar con todo gusto. Porque sí, tenemos una solución de una bomba y un manómetro de justo ese alcance que te sirve para vacío y para presión positiva, ¿sale? Sí, por favor, Ramferi, si nos puedes mandar un correo, nos va a ayudar demasiado para poderte contestar más rápido. Chat, pues aquí está Sari poniendo las dudas. Y creo que ya no hay más preguntas. No, pues, si ya no hay más preguntas, Sara, y para terminarlo, ¿tú nos dices algo más que se tenga que agregar o sería ya todo? Sería todo. Agradecemos a todos por su asistencia y los esperamos próximamente en los próximos webinars. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pasen buen día. No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son tres compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las tres empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país,
nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.